Gracias por su compañía de cada semana aquí en Agenda Global, por supuesto por RNN, Canal 27. Juan Miranda. Mártires. Y nosotros, Mártires Pérez, estaremos con ustedes durante el desarrollo de esta semana. Debemos decirle que tenemos un gran invitado para esta semana. Tenemos al señor embajador de la hermana República de Venezuela, Luis Ali Uzcategui Duque. Con él vamos a estar departiendo sobre la exponencia del presidente Nicolás Maduro Moro ante el Consejo de las Naciones Unidas y otros temas de interés para ese país, Venezuela y la región. Por medio también tuvo el presidente de la República Dominicana allí. Pues bien, la República Dominicana para esta etapa logra un hito importante, Juan, ¿no? El país en el mes de junio de este año fue asumido ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nunca habíamos estado ante las Naciones Unidas y finalmente la República Dominicana logró ese asiento. Y válgase la importancia que tenía para este momento y la oportunidad que obtuvo el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, y la dimensión de su discurso. Claro, así es. Planteó elementos cardinales de la sociedad, de las sociedades y, por qué no, del mundo. Planteó el señor presidente de la República que si el mundo no le presta las atenciones debidas a aspectos como el narcotráfico, la trata de personas y los problemas ambientales, pues en poco tiempo la humanidad tendría problemas profundos, problemas bien profundos. Hasta ahora no había escuchado unos pronunciamientos tan cardinales y tan definidos, y problemas realmente que tienen un contenido tan determinante. Porque, señor, el cambio climático para el mundo ha sido una catástrofe, ¿verdad? Así es. Ha sido una estocada. No, y eso quiere decir que los grupos ambientales deben de estar tranquilos. Hay un presidente... El gobierno va a poner la vista en eso. Perfectamente. Porque hay muchas agresiones medioambientales en este país. Aquí. Y amenazas. Pero ven acá. Entonces el presidente Danilo Medina hace un llamado para que la comunidad mundial, ni siquiera la comunidad internacional, la comunidad mundial le dé la debida atención a estos flagelos. Él pone como modelo que el narcotráfico debe enfrentarse de manera local, nacional e internacional. Aquí en la República Dominicana, a nivel nacional, se le han dado buenas estocadas al narcotráfico y al contrabando, porque en los últimos años aquí se han capturado cientos de toneladas o miles de toneladas de drogas y han sido extraditados personalidades nucleares en ese negocio, en ese ambiente. Cuestión que es difícil porque en la medida que los pueblos o ciudadanos de las naciones hacen modo vivendi actividades ilícitas que no saben hacer otra cosa. Y sobre todo en esa actividad se necesita mucho el apoyo del imperio. Se necesita mucho el apoyo del imperio. Para algunos procesos. Y no sabemos hasta qué nivel la USAID esté dando el apoyo necesario. Los apoyos que daba anteriormente. Si él lo dice en ese escenario es porque el apoyo no es tal cual se presenta. De manera estadística, la sociedad no maneja, porque lo que manejamos a nivel del presupuesto son las donaciones, pero a nivel de lo que son las ayudas para combatir ese flagelo, porque la República Dominicana no está en condiciones realmente de enfrentar eso. No, claro que porque es una cuestión regional. Es una cuestión el narcotráfico. La región y muy poderosa. Los cárteles, ¿de dónde que viene? Los cárteles cruzan por México, Colombia, Bolivia y se incrustan, ¿no? Sí. En todos estos países. La República Dominicana, que es un país céntrico, un país intermedio, es una especie de conexión. Ya podemos recordar la posición del pasado embajador que decía que esto era un puente y el presidente le respondía que allá había una vía de 10 vías. Bueno, lo que nosotros esperamos es que en este año, del 2019 a 2020, que tendrá la República Dominicana en ese asiento ante el Consejo de las Naciones Unidas, porque se define el problema fronterizo con Haití. Correcto. Porque ahí mismo, en el ambiente mismo donde se deciden las cosas del mundo, ahí ya habrá de la República Dominicana un representante que deberá plantear estos aspectos de la República Dominicana con respecto a Haití. Correcto. Señores, Juan Encarnación
viene con la sesión de la familia, Indiana Ortega viene con la más destacada de la semana y nos vamos a la pausa y entonces volvemos con nuestro invitado de esta semana, el señor embajador de Venezuela. Continuamos, estamos en Agenda Global con la familia. Mire, todo el que ha leído y ha escuchado muchas cosas ha oído la siguiente frase: sepulcro blanqueado. Cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, me preguntaba qué quería decir eso en su magnitud. Pero a través del tiempo nosotros nos hemos encontrado con personalidades, con individuos que han tomado prestancia en nuestra sociedad, y uno a veces está simpatizado por esos individuos. Pero a través de los tiempos también nos hemos dado cuenta que esos individuos no son más que sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado, usted ve una tumba, usted ve un nicho preparado, bien pintadito por fuera, pero dentro de allí está la gusanera, la decomposición de un cuerpo en ese lugar. Entonces, nosotros hablamos de esto por los hechos que han ocurrido en los últimos tiempos y específicamente con el hecho que acaba de ocurrir, porque cuando el juez Alejandro Vargas dicta 3 meses de medida de cohesión, eso quiere decir que allí hubiera un indicio muy poderoso, porque ese es un juez que está calificado por la sociedad y por todos los estamentos en este país. Ojalá poder tener en la justicia muchos Alejandro Vargas y que puedan ejercer e impartir justicia de esa forma. Estos individuos que se colocan en nuestra sociedad como individuos pulcros, incluso adoptan doble personalidad. Y uno oye a la gente hablando de esos individuos como que son lo mejor que existe, moral e intelectual. Pero después nos damos cuenta que a esos individuos, por los recursos que manejan y por el poder que manejan, la justicia muchas veces no puede llegar, pero son inmorales, son corruptos y son perversos. Sepulcro blanqueado. Señores, nuestra familia vamos a protegerla, vamos a orientarla por un camino correcto. Que Dios bendiga a nuestra familia poderosamente. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en Agenda Global. Yo soy Indiana Ortega con las noticias nacionales e internacionales acaecidas en esta semana. Iniciamos inmediatamente con las informaciones. El director general de Presupuesto, Luis Reyes Santos, declaró que el gobierno se planteó la eficiencia recaudadora como el principal pilar para la elaboración del proyecto de presupuesto general del Estado del año 2019. Con el cual espera conseguir 689.930 millones de pesos de los 765.455 millones que prevé gastar. Significó que el gobierno decidió no ir al pacto fiscal y apostar a la oposición de mejorar la eficiencia recaudadora, para lo cual ha destinado a través del Ministerio de Hacienda recursos especiales a las Direcciones Generales de Impuestos Internos y Aduanas para fortalecerlas institucionalmente y modernizar su plataforma digital. Y el vicepresidente del Senado, Aristide Victoria Yet, arremetió contra el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, y las demás voces que han alzado contra la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. El legislador dijo sentirse sorprendido de que Castaño Guzmán haya dicho que el artículo 49 de la ley 33-18 tiene vicios de inconstitucionalidad y expresó que quienes atacan la ley es porque tienen interés en que no haya orden, democracia interna y transparencia en los partidos. El Consejo Superior del Ministerio Público designó a las Procuradoras Generales de la Corte de Apelación a las exfiscales Jenny Berenice Reynoso y Olga Digna, Lisa Liranzo y Joana Reyes, quienes ejercían como fiscales titulares del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santiago y La Vega, respectivamente.
Al ofrecer las informaciones, el Ministerio Público explicó que los ascensos en nuevas designaciones fueron aprobados mediante resoluciones dictadas en las sesiones del Consejo Superior del Ministerio Público, celebrada los días viernes 21 y martes 25 de septiembre, destacando que la posición del Procurador General de la Corte de Apelación es la más alta jerarquía dentro de la carrera del Ministerio Público. Y el segundo tribunal colegiado de esta jurisdicción recesó para el 4 de octubre la continuación del juicio de fondo seguido a Marlon y Marlene Martínez por el asesinato del adolescente Emily Peguero. Durante la audiencia de esta semana, el Ministerio Público presentó las pruebas documentales y dejaron la presentación de las pruebas periciales y los testimonios de los testigos para la próxima audiencia. Marlon Martínez habló y pidió perdón a los familiares de la que fue su novia. También expresó que la muerte de Emily Peguero se debió a un aborto que resultó en un homicidio involuntario. El Ministerio Público busca una condena de 30 años para Marlon y Marlene, y a Marlene Martínez unos 20 años por complicidad. En el plano internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció ante la ONU agresión de los Estados Unidos contra su país, pero se mostró dispuesto a reunirse y a dialogar con su homólogo Donald Trump. Maduro, que hasta el último momento mantuvo en el aire su presencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, viajó finalmente a Nueva York para defenderse de la creciente posición internacional en su contra. Venezuela viene a decir su verdad. Traigo la verdad de un pueblo luchador, heroico, revolucionario, dijo Maduro en el inicio de su discurso de unos 45 minutos, en el que instó en que la crisis en Venezuela es consecuencia de los ataques de Estados Unidos. Maduro insistió en que Washington está usando el mismo esquema de las armas de destrucción masiva que utilizan en Irak. Estas fueron las noticias nacionales e internacionales acaricidas toda la semana. Le traemos aquí en Agenda Global para que todos ustedes estén enterados de las últimas incidencias. Ahora retornamos nuevamente con Mártire Pérez, quien tiene más contenido de Agenda Global. Gracias, amigos televidentes. Reiterando lo que tenemos por acá en nuestros estudios, al señor embajador de Venezuela, Ali de Jesús Uzcategui Duque. Gracias, embajador, por acompañarnos en este espacio de Agenda Global. Para mí es un honor. Un placer, embajador. Muchas bendiciones. Amén, que así sea. Qué bien. Hay un tema de entrada fundamental, señor embajador, la Asamblea 73 de las Naciones Unidas, donde se dieron cita a los mandatarios, los presidentes de estas naciones, son unos 193, y allí estuvo el presidente de Venezuela, unos planteamientos con mucha importancia por crear esa distensión que debe existir entre los Estados Unidos, en este caso, y la República de Venezuela. ¿Cómo usted ve ese pronunciamiento de ambos presidentes en que se produzca ese acercamiento a modo personal de todo mandatario? Sí, fue muy importante la presencia, o es muy importante la presencia del señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, por la sencilla razón de que había una expectativa de que no iba a hacer acto de presencia en esta 73 conferencia de las Naciones Unidas. En el contexto, como él lo planteó y realmente lo manifestó, había llegado allí y llegó allí para poner en claro la realidad y la verdad del pueblo venezolano y de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de todo lo que ha venido aconteciendo en nuestro país desde el punto de vista político y económico y financiero, y indicar cuáles han sido los factores que han influido lamentablemente en contramedidas adoptadas contra Venezuela, cual nos ha originado una serie de problemas socioeconómicos. Y bueno, ahí está su declaración, ahí está su verbo con referente a todo lo planteado, que no dicta más que de la realidad misma de lo que ocurre en Venezuela, y que lo hizo de conocimiento a todas las naciones que estaban presentes en esa actividad. Realmente cambia la agenda del presidente de Venezuela y por ende el presidente norteamericano, el que
Porque entiendo que un foro con esta característica, un planteamiento de ese nivel, realmente crea Sí, no solamente interés, sino compromiso, ¿no? sí, hay que recordar que el presidente Trump manifestó recientemente, hace unos días atrás, que si él tenía que reunirse con el presidente de De Corea. Venezuela, pues se reuniría. Yo creo que nuestro comandante, creo, ¿no? Y fue así, nuestro comandante de la Fuerza Armada Nacional y presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, le tomó la palabra y lo dijo ayer mismo en plena disertación, que si tenía que reunirse con el presidente Donald Trump, pues lo haría en beneficio de aclarar y plantear toda la situación real que vive nuestro país. ¿Cómo ven ustedes? ¿Que sea una simple presión o detrás hay un interés? O sea, valorándolo ustedes como representantes de Venezuela. Esto hay que verlo desde varios puntos de vista, ¿no? Hay que recordar que no solamente que viene ocurriendo desde el 2013, cuando asumió la primera magistratura el señor presidente de la República, sino que viene ocurriendo ya desde 1998 prácticamente, cuando nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y de ahí vemos cómo se han originado una serie de eventos, como el golpe de Estado del 2002, luego los llamados a paralización de la principal industria petrolera del país y más recientemente los últimos hechos en el 2017, donde prácticamente se estaba llamando a ir contra el gobierno por parte de la oposición venezolana y ocurrieron una serie de hechos violentos lamentables y que hoy por hoy todavía se sigue de alguna otra forma haciendo todas las investigaciones que han concurrido, porque no solamente el 2017, hay que ver lo que ha ocurrido hasta la fecha. Por eso cuando usted me dice que si es una forma de presión, más de presión es un hecho en el cual han estado jugando agentes foráneos e internos de la oposición venezolana, a unos grupos de la oposición venezolana, en tratar de desconocer un proceso a través de lo cual nosotros dinamizamos con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual fue elegida por el pueblo en 1999, el 15 de diciembre de 1999, y nos establece el sistema de gobierno y nuestros deberes y derechos. Y más que desconocer al presidente, es tratar de eliminar esa Constitución, porque, y digo lamentable, porque cualquier gobierno de tendencia de derecha o de ultraderecha que pueda aspirar a gobernar el país, lamentablemente no lo va a poder hacer con esta Constitución, porque se supone que vienen de elementos donde ese concepto del neoliberalismo salvaje o el capitalismo van a incidir en las políticas que puedan adoptar desde el punto de vista social y económico. En cambio, esta es una Constitución la cual conlleva todas sus acciones, dirige las acciones del gobierno y del pueblo mismo a una acción social o socialista, en donde se busca el beneficio del pueblo. Por eso es que también hay que profundizar en el tema de que nuestra misma Constitución establece no solamente el fortalecimiento, sino el cuidado de la utilización de manera equilibrada de los recursos del país, no permitiendo así de que de alguna otra forma puedan ser utilizados de manera, vamos a decir, con apetencias individuales o de ciertos grupos económicos en especial. Tiene que ser en función del Estado, en función del gobierno y en función del pueblo venezolano. Sí, señor embajador, hace apenas unas cuantas semanas en Venezuela ocurrió un hecho, hubo un atentado contra el presidente de la República Bolivariana. Informaciones que han sido suministradas por el Estado de ustedes, por el gobierno venezolano, dice que desde Colombia ellos atribuyen que hay un grupo paramilitar apoyado por el Estado colombiano para conspirar contra el gobierno y contra la vida del mismo presidente de Venezuela. Sí, es lamentable lo que ha estado ocurriendo. Cuando nombré que desde 1998, hay que recordar en el año 2001, si no más recuerdo, en función a su pregunta, en cuanto a un grupo de paramilitares fueron acercados a las inmediaciones de la capital
con la finalidad de poder atacar a Miraflores. Y todos estos paramilitares venían provenientes de Colombia. Y para hacer esto, pues, es lógico que debe haber una coordinación con algunos elementos internos del país vecino y hermano como es Colombia, pero que por algunas disociaciones políticas se busca siempre el desconocimiento de lo que es el concepto político que está viviendo nuestro país actualmente desde 1998. Cuando usted me indica sobre el 4 de agosto, cuando se realizó un atentado, un magnicidio frustrado, gracias a la providencia y a las acciones de los organismos de seguridad y de inteligencia del Estado venezolano, hay que también atraernos un poco y ver unas manifestaciones que planteaba el mismo expresidente Uribe en declaraciones abiertas a la prensa, eso está grabado. El mismo expresidente Santos, y de manera muy puntual establecían que ya iba a ocurrir la destitución del presidente Nicolás Maduro Moro, que ya iba a haber otro tipo de gobierno, etcétera, etcétera. Fíjense cómo vienen ocurriendo los hechos hasta que lamentablemente llegamos al 4 de agosto, y ocurriendo lo del 4 de agosto, como lo ha manifestado nuestro presidente de la República, se ha originado una huida hacia adelante, una escapada hacia adelante, ¿no? No es hacia atrás, sino hacia adelante. Adelante, porque entonces se han dado la tarea a tratar de desviar la atención de lo ocurrido el 4 de agosto con complicidad, porque está establecido, ya las investigaciones lo han determinado, que un grupo importante se estableció en territorio colombiano para planificar todo lo que iba a ocurrir para el 4 de agosto, en compañía también con instrucciones recibidas de Norteamérica. Vemos entonces en el contacto que no es sencillamente simples afirmaciones o señalamientos, son elementos que dentro de una situación que ocurrió y de acuerdo a las investigaciones han determinado cuáles fueron los elementos que actuaron en esos hechos. ¿Y a qué le atribuye usted, señor embajador? Hace un tiempo, en el gobierno de Chávez, hubo un conflicto regional, por así decirlo, que nuestro país fue sede central de las negociaciones que se dieron con el presidente Leonel Fernández para buscarle una salida, donde estaba Uribe, fue parte de esas negociaciones, de ese conflicto que había en la región. Entonces, eso viene desde fuera. ¿A qué usted le atribuye esa injerencia en los asuntos políticos de su país? Sí, lamentablemente nosotros tenemos que trasladarnos desde lo que ha significado la guerra civil en Colombia, desde los años 60, desde la desaparición física de aquel líder magnámino colombiano, Caichán, el cual por el mismo contexto que vivía el país colombiano en ese momento, pues fallece este principal líder. Luego ya conocemos lo que ha ocurrido con el tema de las guerrillas, la FARC, el ELN, y en fin. Pero también vemos en la historia una formación de elementos de paramilitares que en los años 80 resurge, a lo mejor puede ser antes, pero creo que eso fue por los años 80, resurge un tema que unas organizaciones que se denominaban Convive, y eran dentro del mismo contexto lo que se evidenciaba la formación de grupos paramilitares por dueños de fondos y haciendas, entre ellos está Uribe, y en el cual su tarea era supuestamente resguardar estos fondos, estas haciendas, de la acción de la guerrilla. Pero a la final se perdió el control y estas organizaciones de Convive llegaron a ser las que conocimos como la AUC, que fueron los grupos paramilitares
que actuaban ya con un fin determinado de desplazamiento, y fueron desplazando a todo lo que incluía a la población colombiana que estaba en el norte de Colombia. ¿Y a dónde fueron a determinarse? A Venezuela, que por cierto, hoy en día tenemos en Venezuela 6 millones de colombianos, producto, su gran mayoría, de ese desplazamiento que ocurrió en el momento histórico. Cuando usted me menciona en el 2000, si no más recuerdo, creo que fue en el 2004, cuando estaba el presidente Leonel Fernández, el cual gestó como líder centroamericano y del Caribe, que es, llamó al presidente Chávez y al presidente Uribe a que concurrieran a una nueva relación, y asimismo el presidente Chávez lo asumió y hasta se dieron la mano, etcétera, etcétera. Pero al final ocurren una serie de trasfondos desde el punto de vista político que son más que todos los intereses económicos que resguardaban al expresidente Uribe. Y aparte de los intereses económicos, toda la influencia que podía estar realmente ocupando el gobierno venezolano para llegar a un proceso de paz en Colombia con la FARC. Hay que recordar que el que da la mano y la iniciativa para un proceso de paz en Colombia, y donde se inicia el proceso de paz, es con la mediación del gobierno venezolano en ese momento, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y entonces vienen una serie de elementos los cuales, de alguna u otra forma, el presidente Uribe en ese momento aceptaba, como decir, a regañadiente, ¿no? Primero, por lo que significaba el proceso de paz. Y segundo, que económicamente Colombia ha dependido de alguna otra forma todo lo que es el norte de Santander de Venezuela, con el tema del contrabando de combustible, con el tema del contrabando de alimentos. Y entendemos que nosotros tenemos con Colombia casi 2.100 kilómetros en línea recta de frontera, una frontera muy viva. Hay un intercambio social, sí. Y por eso es que cuando hablamos de un país hermano, que es Colombia, porque lo estableció, y más aún que tenemos un mismo padre, que es el libertador Simón Bolívar. Entonces, muchas veces, cuando de alguna otra manera hablamos del tema de la derecha y de la ultraderecha, es porque es un tema político. Es un tema en el cual no les interese que la influencia de Venezuela sea como un ejemplo para el pueblo colombiano. Con su permiso, señor embajador, vamos a la pausa y ya venimos. Gracias por seguir con nosotros. Debemos decirle que estamos hablando con el señor embajador de Venezuela, Aliu Cástegui Duque, ¿no? Sí. Bueno, vamos a invitarlos ahora a ustedes, amigos televidentes, a que veamos un video en el cual consistió el atentado que se le hizo al señor presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos a ver ese video, que es un poco corto, y entonces seguimos con la producción del espacio. Por favor. Y los escuché y me dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas, funcionan, y yo les dije, hágale. Vamos para adelante. Que se prepare, porque el grupo que está conspirando, mis amigos, son gente bastante competente. Ya se llevó un primer susto, van a venir más. Si hubiéramos escuchado esto no en una televisión de Miami, sino de Caracas, y el intento de magnicidio aplaudido hubiera sido contra Donald Trump, la travesura de un histriónico showman de ultraderecha se habría transformado en un estruendo mediático sin precedentes y en una escalada de consecuencias impredecibles en la retórica militarista de la Casa Blanca contra Venezuela. El gobierno de Caracas ha presentado pruebas precisas sobre la autoría del atentado contra Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto. Localizaciones exactas de centros de entrenamiento y lugares de ejecución, conexiones internacionales y un grupo armado con historial en acciones anteriores ha reivindicado los hechos.
No importa, el cártel mediático internacional sigue poniendo en duda la existencia misma del plan de magnicidio. Presunto, supuesto atentado, atentado entre comillas, seguimos leyendo en titulares. Lo que en otro escenario del mundo sería un acto probado de violencia terrorista, en Venezuela es un hecho que despierta dudas, especulaciones e incógnitas. Y es que poner en duda el atentado es imprescindible para defender a sus autores y para seguir presentando como víctimas a opositores que, como Antonio Ledesma, piden una intervención militar en su país, o como María Corina Machado, que decía esto en televisión. Aquí nadie está chupándose el dedo y pensando que Maduro va a salir por las buenas, por Dios. La salida es por la fuerza. Y fuerza es fuerza. Para la prensa de Madrid es legítimo que España encarcele músicos por supuestas letras violentas y a políticos catalanes electos por sedición. Pero que en Venezuela se detenga un comando significa que Nicolás Maduro usa un atentado para escalar la represión, para ahondar la persecución política y para reforzar el ataque a sus rivales. Unos rivales que, como el opositor Julio Borges, es perseguido solo por haber organizado un magnicidio o por haber conseguido el bloqueo financiero total a su país. Solo un ejemplo: la empresa financiera Euroclear mantiene bloqueados 1.650 millones de dólares del Estado venezolano destinados a la compra de medicinas y alimentos, en cumplimiento de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a solicitud de Julio Borges. Sobre esto, la prensa mundial, que nos acerca a diario a la crisis económica venezolana, no dice ni una palabra. El día del atentado, los medios denunciaban la detención, incluso la desaparición, de varios periodistas. Es cierto, fueron retenidos por la policía apenas por unas horas. Varios pertenecían a medios que jamás habían cubierto antes un desfile oficial del chavismo. ¿Por qué acudieron ese día? ¿Qué sabían? La colaboración directa de algunos medios con la operación no es ninguna hipótesis descabellada. Si el de 2002 contra Hugo Chávez fue el primer golpe de Estado organizado con la complicidad de importantes medios de comunicación, el asesinato de Nicolás Maduro fue planeado como el primer magnicidio mediático de la historia. Gracias, señor productor, por permitirnos ver este video. Señor embajador, realmente estas acciones que han llevado a cabo tanto Venezuela como Colombia en base a estas investigaciones, ¿a qué se debe que no haya sido la OEA o la ONU que haya decidido llevar a cabo este tipo de cosas, investigar el porqué de este magnicidio? Fíjese que efectivamente ayer el presidente Nicolás Maduro, ante sus palabras, lo primero que solicitó que la ONU nombrara un funcionario especial, un delegado especial, para que junto con un equipo de trabajo hicieran las investigaciones de este atentado y por supuesto que manejaran todas las evidencias, claro, las cuales dan los señalamientos de dónde vino el atentado y quiénes originaron los hechos para esta lamentable situación que se nos presentó el 4 de agosto. Porque de alguna u otra forma, como hemos visto mediáticamente, también hay especie de un bloqueo y mediáticamente hacen ver vamos a decir, al verdugo bueno, y al bueno lo hacen ver como el verdugo, ¿no? Claro. Y en este contexto hemos estado luchando, y cuando digo hemos, porque ya es una lógica matemática desde 1999 a la fecha, de que algunos medios, no todos por supuesto, algunos medios tratan el tema político en Venezuela adversando totalmente al gobierno nacional y ayudando a todo lo que tenga que ver con la oposición venezolana, que son los que han tenido la mayor intervención en todos los procesos de violencia que han ocurrido internamente en Venezuela, parte de ellos, parte de esa oposición. Las autoridades nacionales han ocurrido en algunos errores, en algunos elementos, dentro del proceso de contención de toda esta violencia, pero ha sido producto del mal manejo, por ejemplo, de armas, y estos representantes de las autoridades policiales están debidamente sujetos
a las leyes venezolanas, están detenidos, están presos. Lo mismo ocurre con toda esa violencia generada por la oposición, la cual ya hablar de cuánto han sido los fallecidos da pena, pero realmente son responsables. Entre ellos estos señores que se han encargado como Julio Borges. Julio Borges está en la palestra pública no por ser un buen político, sino por estar siempre detrás de algún hecho desde el 2002 a la presente fecha. Él fue uno de los primeros que apareció con el tema del golpe de Estado en el 2002 y de ahí en adelante, pues imagínense la cantidad de veces que ha aparecido en todos los elementos. Y sale, tiene la habilidad, porque es habilidoso. Hay que recordar que estuvo aquí en la mesa de diálogo que ocurrió recientemente en República Dominicana y muy habilidoso también le dio una patada a la mesa de la negociación y hicieron ver que fue el presidente Nicolás Maduro que no quiso cumplir con las exigencias. No, sencillamente el presidente Nicolás Maduro Moro lo que hizo fue preservar la Constitución, las normas y derechos y, por supuesto, le dio una cantidad de elementos positivos dentro de la negociación a la oposición. Lo que pasa es que finalmente Julio Borges determina de que no se llegó a un acuerdo efectivo y eficiente, y es todo lo contrario. Tanto así que el día 7 de febrero estaba el presidente Nicolás Maduro firmando ese acuerdo, el cual se había logrado acá en República Dominicana. 6 países, 2 del norte y 4 del suramericano, han rubricado un documento en el cual establecen que hay crímenes de lesa humanidad en Venezuela. ¿Qué ponderación le considera usted sobre este aspecto? Sería muy interesante de que realmente existiese esa investigación, no solamente por los hechos del 4 de agosto, sino pero de una manera objetiva, no manipulada políticamente. Porque si vamos todos los informes que han reposado o que presentan ante la OEA, imagínense, si hablamos de la OEA, hablamos del señor Almagro, Luis Almagro, el secretario general, una persona que ha equivocado, no porque lo diga yo, ya hemos visto lo que ocurrió recientemente en la frontera con Colombia y Venezuela, donde prácticamente llamó a la intervención de Venezuela. Y hasta propios extraños se manifestaron en contra de esa actitud del señor Almagro. Entonces vemos que, así como en la OEA se han presentado una serie de documentos, ha ocurrido con estas instituciones, como ha sido lo que tienen que ver desde el punto de vista del área multilateral de los derechos humanos, donde se han presentado ONG con sendos escritos y informes sobre violación de derechos humanos, etcétera, etcétera, delitos de lesa humanidad contra el presidente Nicolás Maduro Moro y otras autoridades. Y por supuesto, esto realmente ha sido manejado con la finalidad de hacer ver de que nos encontramos ante un gobierno que es dictatorial y que viola los derechos humanos. Resulta ser que este es el gobierno en donde ha cumplido democráticamente y vela por el cumplimiento de esta Constitución. Y no me van a decir que esta Constitución viola los derechos humanos, ¿no? Esta es una de las constituciones que se caracteriza por preservar no solamente los derechos humanos, sino el bienestar y el desarrollo social de la población. En ese contexto, pues, estamos muy, vamos a decir, preocupados, es por la actitud asumida por unos países en el tema de la región, en el tema de América Latina y el Caribe, porque son países hermanos, los cuales de alguna otra forma, nosotros tenemos una frase que decimos, mira tu espalda porque también tienes rabo de paja, te puedes quemar. Rabo de paja, la paja se quema fácil con el fuego. Entonces resulta ser que estamos hablando de Colombia, que va a hablar el gobierno colombiano actualmente de problemas de lesa humanidad en donde han desaparecido y siguen desapareciendo activistas sociales. En México, toda la cantidad de problemas que hemos tenido con los periodistas. En Perú, en todos tenemos de alguna u otra forma problemas sociales y ante ir a acusar a un país hermano,
que lo cual no ha ocurrido, sino que ha sido un montaje. Hay hechos lamentables de desapariciones, por supuesto, y el gobierno nacional ha tomado todas las acciones para poder determinar las causas y los culpables de todos estos hechos, pero no pueden nunca venir a calificar al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro como un gobierno que ha estado a espalda de los derechos humanos y más con delitos de lesa humanidad. Señor embajador, gracias por habernos acompañado en esta producción de Agenda Global. Las puertas están abiertas para otro encuentro con nosotros. ¿Cómo no? Sí, muchas Por la gracias. Un invitación. placer y que Dios le bendiga mucho, embajador. A ustedes, amigos televidentes, ya será hasta la próxima. Ya nos veremos.